Hola, bienvenidos a su nuevo podcast Fitness Education, donde el cuerpo se entrena y la mente también. Aquí exploramos el mundo del acondicionamiento físico, el fitness, el deporte de alto rendimiento, la fisioterapia y todo lo relacionado con la salud y el movimiento inteligente. Cada semana te traemos información basada en evidencia, entrevistas con profesionales y consejos prácticos para que mejores tu rendimiento, prevengas lesiones y lleves tu bienestar al siguiente nivel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todos. Este es un nuevo podcast Fitness Education, donde les recuerdo que hablamos sobre temas como fitness, como acondicionamiento físico, fisioterapia, rehabilitación y algunos temas también de estética corporal. Hoy nos encontramos con un amigazo, un super amigo ya de varios años, estudió conmigo en la universidad la carrera de acondicionamiento físico y bueno, pues de una u otra forma el destino ya nos separó, él decidió continuar con la fisioterapia y bueno, pues yo continuar con la parte de la actividad física. Pero pues hoy vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes en cuanto a la fisioterapia y la salud. Aquí con nuestro especialista, pues preséntate, amigo. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, como menciona aquí Jazz, ya tenemos algunos años de conocernos. Yo soy Christopher Medina, soy licenciado en acondicionamiento físico, licenciado en terapia física y rehabilitación. Y bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Algunos temillas, vamos a ir hablando de algunas curiosidades y pues vamos a ver qué sale. Ok. Bueno, amigo, pues platícanos un poquito de tu historia, platícanos un poquito de cómo inicias con primero con la parte de la actividad física, ¿no? ¿Cómo inicias con esta parte de la movilidad, del ejercicio, el fitness, y de ahí cómo se va desarrollando tu vida? Pues fíjate que fue bien gracioso, ¿no? Aparte todo de una necesidad al final del día. Realmente yo antes de dedicarme profesionalmente al deporte, pues empecé de manera lúdico-recreativa como deportista, ¿no? Yo creo que muchos pasamos por esa etapa del manejo de la práctica deportiva antes de podernos especializar, ¿no? O prepararnos. En mi caso, yo llegué primero desde la capoeira, ¿no? De un arte marcial brasileña, con muchos saltos, acrobacias, todo esto. Estuve prácticamente 10 años de mi vida practicando capoeira. Posteriormente lo complementé con sala de musculación, con pesas, ya sabes. Pues, yo sentía que todo iba de la mano en el momento, ¿no? Empecé a hacer capoeira, yo era muy delgado, mido 1,80 y en ese momento pesaba 64 kilos, estaba una diarrea de la niña, ¿no? Entonces ya conforme me fui metiendo más a la capoeira, haciendo más grados, consiguiendo más niveles, pues ya mi estética sentía que no reflejaba lo que yo quería respecto a un arte marcial. Me involucro en las pesas y en las pesas tomo mi primera certificación, ¿no? Tomé una pequeña certificación en entrenamiento en sala de musculación, en culturismo, y me gustó y me empecé a empapar primero por diplomados, primero por talleres, y en cuanto tuve la oportunidad de ejercer ya la carrera, de poder tomar la opción de la licenciatura, dije, pues es lo mío, ¿no? Triste desengaño. Terminas la carrera, sales al mundo real y te das cuenta que no es lo que esperabas, que realmente no cambia tanto cuando tienes una licenciatura, cuando tienes una certificación cualquiera. Y yo te voy a ser muy honesto, supongo que a ti y a mucha gente allá afuera le pasa. Yo salí muy inconforme en mi primera carrera, ¿no? Salí con más dudas de las que entré, me sentía menos capacitado de cuando entré porque pues al final el ignorante lo sabe todo, ¿no? Entre más aprendes, más ignoras. Entonces, pues yo no me sentía realmente capacitado, listo para ejercer, y eso me llevó al siguiente paso. Tomó la decisión de meterme en la carrera de terapia física, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que es una triste realidad que te voy a ser bien honesto, porque yo empecé, igual yo soy deportista desde hace muchos años, ¿no? Empecé primero igual con artes marciales, hice karate, muchos años. Y posteriormente empiezo con los deportes acuáticos, ¿no? Y de ahí pues decido profesionalizarme, porque igual que tú, pues empezamos a ver que había una deficiencia económica, ¿no? Entonces empezamos
pues ahí fue cuando yo tomé la decisión de entrar a la carrera, ¿no? Pero posteriormente, pues te das cuenta que no hay venta. Yo me acuerdo mucho de una frase y que por eso por eso me decidí a pasar esa carrera, porque nos vendían, no sé si te acuerdas de la frase de, son los médicos del futuro. Había una frase que nos daban, que nos decían que que éramos los médicos del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento el sector salud iba a ser deficiente, ¿no? En la parte de gubernamental iba a ser deficiente y posteriormente iban a necesitar gente que estuviera haciendo preparación física o acondicionamiento físico para prevención de enfermedades y degenerativas, etc., ¿no? Sin embargo, debemos de considerar que la realidad no es así, ¿no? La tendencia va girando hacia otros lados, menos hacia la salud. Yo sé que la salud es importante, pero siempre va a seguir vendiendo la medicina alópata, ¿no? Que alguna otra alternativa, ¿no? Y la prevención, pues pero, no existe mucho en el mexicano. Bueno, fíjate que tomas un punto importante. Yo sí defendería esa frase que acabas de decir. Creo que estamos pasando por una área de transición muy fuerte en este sentido. Personalmente, desde mi punto de vista, el entrenamiento deportivo sí sería un primer nivel de salud en México, es decir, el primer contacto, gente que está empezando a padecer algunas enfermedades. Para mí el deporte entra sí o sí en un área de prevención total, pero creo que nosotros mismos como preparadores físicos, como entrenadores, colegas de ciencias de la salud, de acondicionamiento físico, no hemos sabido, ¿no?, dirigir el marketing. Y la cuestión es esa, ¿no?, que de repente pensamos en salir, empezar a trabajar, generar dinero. Todos tenemos necesidades, claro. El problema es que muchas veces no enfocamos las necesidades, claro, de una manera correcta, ¿no? Sin embargo, yo siéndote honesto, creo que sí, creo que el entrenador físico debería de tener un poco más de capacitación en el área de salud. Hay muchas materias que a mí me ayudaron, tanto para poder profesionalizarme más en el área de entrenamiento como en el área de la salud. Una de ellas, por ejemplo, el área de inmunología. Creo que es algo importante que el entrenador debería de entender, ¿no? Vamos a ser honestos, simplemente trabajando en un gimnasio, y yo creo que te ha pasado. Te llega por ahí el señor, la señora, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, ¿no? Que tiene algún tipo de síndrome metabólico o algún tipo de enfermedad, y que muchas veces ni siquiera ellos lo saben o están mal diagnosticados, ¿no? Y entonces prescribir el ejercicio desde ahí es un poquito más complicado, ¿no? Si nosotros como entrenadores, como preparadores físicos, no tenemos conocimientos a veces del área clínica, creo que también le fallamos a la población para poder intervenir en un primer nivel de salud, ¿no? Creo que se debería de incluir algunas materias, un poco más del área clínica, por lo menos para la atención de como primer respondiente, ¿no? Porque te repito, llegan pacientes o llegan personas al gimnasio, muchas veces ni siquiera ellos mismos conocen sus patologías ni sus limitaciones. Y si nosotros no las empezamos a identificar, entonces creo que nosotros mismos nos ponemos el pie para realmente poder ser el médico del mañana, ¿me entiendes? Para poder ayudar a esa población de una manera consciente. Entonces, yo no le quito peso a la frase, es una frase que tiene algo de realidad. Sí, es cierto, el deporte debería estar en la parte de la medicina preventiva, pero creo que vamos a tardar un poco en llegar ahí por cuestiones socioculturales. Ese es el tema. Yo también estoy de acuerdo en esa frase, o sea, considero que sí tiene razón, pero sabíamos que no iba a ser inmediato, o hasta cierto punto sabemos que no va a ser inmediato. Sabemos que sí, desgraciadamente con este gobierno, pues estamos viendo muchas deficiencias, ¿no? En todo tipo de materias. Y creo que la salud es un problema enorme aquí en la ciudad, ¿no? En México, claro. En México y en la ciudad. Sí, digo, en general, ¿no? A nivel mundial hemos visto un declive a nivel salud, pero, ¿sabes? Creo que también gran parte del problema
es la falta de responsabilidad del paciente hacia sus padecimientos, ¿no? A mí de repente aquí en consulta me llegan pacientes con hipertensión, con diabetes, y esperan a que yo les cuente todo lo que es la patología. Yo ya la estudié en la escuela, yo ya sé lo que es la patología. Yo lo que necesito es que el paciente genere conciencia de lo que es la patología, de lo que es la enfermedad y de los signos y síntomas que va a tener, ¿no? Necesito que él también tome su parte de responsabilidad, porque al final quien la está pasando mal es él. Eso es una, y vamos a entender también el siguiente fenómeno. Realmente, si volteas a ver a los hospitales, está lleno de padecimientos que eran totalmente prevenibles. Vale, es que no es que un día te despiertes y de la nada ya eres hipertenso, diabético y con problemas cardíacos. Hay una serie de eventos que te llevaron a eso, ¿no? Factores nutricionales, quizás en algunos casos, claro, factores genéticos, pero vamos a ser honestos, muchas de estas patologías son totalmente prevenibles, totalmente tratables si ya las tienes. Y está el típico ejemplo, ¿no? Del paciente que está a punto de perder una pierna por la diabetes, pero no deja de tomarse una Coca-Cola con las comidas, ¿no? Entonces, creo que mucho del fracaso que hemos tenido en el sector salud es restarle la responsabilidad al paciente de su salud. ¿Sabes qué? Creo que en materia de educación, las escuelas deberían dar algunos temas bien importantes como la salud mental, ¿no? Claro. Como la parte de la psicología y el manejo de emociones, eso debería ser súper importante. La prevención de enfermedades, igual patológicas desde la perspectiva de la prevención, Claro. ¿no? Y la otra parte, la economía, porque en realidad nadie nos enseña, ¿no? Desgraciadamente el sistema está diseñado para que sigamos en el mismo lugar, ¿no? Sigamos en el mismo tema. Sí, es difícil salir del punto económico de donde partes, ¿no? Eso de pensar que te vas a hacer rico con redes o con el típico chaleganismo mexicano, ¿no? No, es muy difícil realmente. Si no me equivoco, tú ya tienes una maestría, dos. Una. No, vamos a ser honestos, económicamente, ¿cuánto te redituó la maestría, no? Se gastó más de lo que realmente te está redituando. Y eso hablando de una persona que tiene preparación, ¿no? En mi caso es igual, no te creas, el hecho de tener las dos carreras, pues la realidad es que tengo que sufragar entre diferentes actividades para poder completar, ¿no? Al fin del día todos los gastos que se tienen que hacer, desde dar consultas aquí, dar asesorías, dar clases, estar trabajando con los atletas. He tenido la fortuna de poder trabajar también en algunos sectores de gobierno quizás, y me ha ayudado mucho, ¿no? En ese sentido, hace, me parece, 2 años estuve como metodólogo en la alcaldía de Iztapalapa trabajando con su medio alto rendimiento y digo, es una experiencia agradable, pero volvemos a lo mismo. La realidad es que de mi carrera, de mi primera carrera, no he podido vivir como yo quisiera. No me ha dado para hacer las cosas como a mí me encantaría, ¿no? Sí vemos que el aspecto económico, la realidad te merma y te merma bastante, ¿no? Claro, sí, bueno, mira, yo creo que hay un punto bien importante en el que, como tú dices, yo creo que no hemos sabido vender. Sí hay mucho tema de eso. Entonces, imagínate que entonces el entrenador, el que se dedica a, sea instructor, entrenador, licenciado, tiene que estudiar una carrera en el área física, ¿no? Y luego de ahí tienes que estudiar una carrera en marketing, ¿no? Eso es otro tema. Otro tema, claro. Y luego tienes que estudiar otro tema de salud. Y entonces ya empiezas a invertir, te avientas 10 años estudiando y luego ya no empiezas a ver lo redituable. Claro, entonces sí. Es complicado. Sí, la inversión es pesada en ese sentido. Mira, yo te voy a confesar algo que a mí me ha funcionado mucho dentro de mi área, fue la diversificación. Yo vi que muchos compañeros inmediatamente que terminaron la carrera se aventaron la maestría, ¿no? Y se fueron inmediatamente de una licenciatura en ciencias del deporte a una maestría en ciencias del deporte. Por ahí tengo algunos que ya incluso terminaron el doctorado en ciencias del deporte y está genial. Pero volvemos a las carencias, ¿no? Educativas que tenemos.
Y para mí creo que también era importante saldar esas cuentas, todo lo que la carrera me quedó a deber personalmente, ¿no? Y la diversificación en ese sentido me ha dado mucho, ¿no? De repente cuando yo sé que no tengo a lo mejor entrenos, que no tengo como que mandar algún plan de entrenamiento, que no tengo nada programado con algún deportista, pues a lo mejor tengo una cita de fisioterapia, ¿no? Tengo una rehabilitación, no tengo, pero no forzosamente tengo que estar trabajando en rehabilitación con deportistas, ¿no? Es un área que me encanta, pero al final aquí se me abre el público, desde pacientes que pueden venir con polineuropatía desmielizante o pacientes que pueden venir por un simple esguince de tobillo, por una caída, o que pueden venir algún tipo de paciente pediátrico, no sé, un PCI, algo por el estilo. Es decir, hay una diversificación muchísimo más grande en el sentido de trabajo, ¿no? Creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a poder, pues, seguir haciendo lo que hago, ¿no? Seguir adelante, sí, poder diversificar y poder tener diferentes ingresos, diferentes entradas. Sí, yo creo que ese es un tema. Digo, tú también sabes que yo también anduve siempre diversificado en todos lados, ¿no? Sí, es que es difícil. Ahorita, pues la otra parte, la parte administrativa, que probablemente esa es la parte que no nos gusta tanto, pero No. que a lo mejor nos genera un poquito más. Pues no sé, pero yo en mi caso, hablándote aquí ya como con un consultorio establecido, pues te voy a ser honesto, hay días en que cobran mis colegas y yo me voy en cero, ¿me entiendes? Yo al final del día pago y pues con lo que me sobra hay que comprar aceites, hay que comprar sanitas, hay que comprar todos los materiales desechables, el material de limpieza. Entonces al final del día, ¿qué hacemos, no? Me gustaría decirte que hay días que me va muy bien. La realidad es que no, al final del día siempre hay más cosas que comprar, siempre hay más cosas que tenemos cuentas que saldar, ¿no? Pagos atrasados. Eh, cualquier, cualquier gente que nos vea y que se dedica a la terapia física, pues sabe que invertir en equipo también es caro, ¿no? Hay que muchas veces te endrogas durante X cantidad de años para poder ir pagando los equipos y bueno, al final del día la verdad es que no es tan redituable. Entonces, no te creas, tampoco me gusta sentarme a hacer cuentas. Mira, algo que yo escuchaba mucho y que no nos ayuda mucho a poder, pues, tener un negocio propio, porque aquí realmente el que quiere salir adelante, pues necesita buscar salir, ¿no? Salir invirtiendo o desea poner su propio negocio, ¿no? Claro. Abrir un pymes. El problema yo creo que en la actualidad también es la burocracia que no ayuda muchísimo a la cuestión de poder salir Al adelante, emprendedor, ¿no? Sí, ¿no? al Claro, emprendedor sí. que quiere salir adelante, que quiere invertir, que bueno, que tiene que pagar impuestos. Sin embargo, esa parte de la burocracia es muy complicada, ¿no? Sí, para abrir un local, para poder empezar a ejercer, son muchos trámites, muchos pasos los que tienes que hacer. Entonces realmente es complicado salir de tu carrera y empezar a hacer lo que te gusta hacer. Es muy difícil, ¿no? Muchos colegas buscan instituciones gubernamentales para poder entrar o buscan poder ejercer a domicilio. Realmente poner un consultorio hay muchas trabas, es pesado a nivel económico y no solo son todos los permisos, ¿no? Como te digo, comprar equipos. Entonces, sí, es muy difícil realmente iniciar. Justo, y si me permites, el mejor consejo que le puedo dar a las personas que están iniciando su carrera en terapia física o que ya están por concluir, vayan invirtiendo antes de pensar en pagar siquiera la titulación de su carrera, vayan invirtiendo en un buen equipo, en un buen electro, en un buen láser, lo que ustedes vayan a utilizar según el criterio. Yo aquí, justamente como dices, nuestro enfoque es la actividad física. Pues yo invertí sí en un equipo de electro, tengo por ahí un equipo de ultra que generalmente no ocupo, pero pues tengo muchas pesas rusas, tengo mancuernas, tengo un rack de sentadilla, tengo barras, porque realmente pues mi enfoque es desde una fisioterapia activa, ¿no? Activa. Entonces, prioricen uno, vean el enfoque que van a dar. Si se quieren dedicar a la terapia pasiva y a dar masajes, está muy bien, pero vayan invirtiendo en eso, ¿no? Compren material antes de llegar a la titulación, porque el día que salgan
se van a encontrar con salarios nefastos allá afuera, con pocas oportunidades, y créanme, no hay nada como lo propio. Es lo mejor. Mira, yo conocí una chica que estaba en la Condesa y, bueno, para todos los que nos escuchan, la Condesa es una zona de medio alto nivel aquí en la Ciudad de México y era un consultorio, una casa adaptada, un consultorio igual de fisioterapia y le pagaban 150 pesos por terapia, 150 pesos por terapia. No sé si le iba muy bien en cuanto a la cantidad de pacientes que tenía diario, pero bueno, si al final de cuentas haces una valoración de todo el tiempo que estudiaste, lo que gastaste, digo, si estudiaste, no sé, en UNAM, bueno, pues ya la Ya libraste, te ahorraste ¿no? una lana, ¿no? Sin embargo, tienes que seguir viendo que dicen que entrar a la UNAM es difícil, pero salir está peor, ¿no? Claro. Y todavía checar la parte de, bueno, pues es inversión de tiempo y quizá económica sí, por esta cuestión, porque tienes que estar yendo a clases, ¿no? Sí. Y dejas de producir. Más todo lo que tendrías que invertir, entonces a veces dices, híjole, se menosprecia, se infravalora las carreras que tienen que ver con la parte física. Fíjate que sí, hay una cuestión que es muy desagradable en ese sentido. Cuando te encuentras por ahí colegas que regalan su trabajo, que cobran económico, yo lo entiendo, están iniciando a la mejor o pues penosamente tienen alguna necesidad, pero no podemos caer en eso de regalar nuestro trabajo. Si tú evalúas a nivel nacional en un consenso, más o menos un terapeuta físico, una consulta está alrededor de 700 pesos, ¿no? 500 muy barato, ¿no? 500 muy barata, ¿no? Sumamente barata. Hace algún tiempo me tocó trabajar en una escuela donde supuestamente te otorgan una carrera técnica en terapia física. La realidad es que yo no vi claro la supuesta tecnicatura, pero a ellos les enseñaban a cobrar 250 pesos una consulta. Perdón, pero honestamente se me hace ofensivo, Sí, claro. para tanto técnico, para licenciado, es ofensivo, ¿no? Tenemos que entender que no podemos regalar el trabajo. Nos ha costado trabajo, nos ha costado tiempo, dinero, inversión. Volvemos a lo mismo, comprar equipo, hacerte de un nombre, no es fácil, ¿no? Y honestamente no es bueno que te conozcan por barato, ¿no? Es un camino largo. Muy largo, muy largo. No dejas de estudiar, no dejas de aprender, siempre te estás capacitando. Digo, con la finalidad de poder ofrecer un buen servicio, ¿no? De poder tener un buen pensamiento crítico, un pensamiento clínico que te lleve a la resolución del problema del paciente. Volvemos a lo mismo, el paciente recurre a ti porque confía en ti, porque tiene fe en que tú le vas a ayudar. Si tú no estás preparado, también hay que reconocerlo, ¿no? Hasta dónde están tus limitaciones. La única forma de poder ayudar a la gente es estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Si tienes un enfoque de ya terminé la carrera y con eso me es suficiente, híjole, creo que vas a sufrir mucho, ¿no? Conforme vayas avanzando en este mundo. La realidad es que la capacitación debería ser continua, ¿no? Independientemente de que termines o no una carrera, la capacitación es que no debería de parar, ¿no? Y eso te genera gastos. Y de alguna u otra forma, pues tienes que redituar lo que estás invirtiendo. Quieres dar un mejor servicio, que no te dé pena cobrar, pero entiende que también tienes que invertir en educación, tienes que seguir preparando. Sí, claro. Mira, yo que a veces tengo que ir a dar terapias o dar entrenamientos, pues sí dices, híjole, tengo que valorar mi tiempo, tengo que valorar los insumos que voy a gastar, el combustible o pasajes, lo que vas a utilizar, ¿no? Yo, en este caso, cuando vas empezando, bueno, pues tienes que agarrar el metro, tienes que agarrar, y a veces es llevar equipos, ¿no? Llevar Claro. equipos que quizá nadie sabe para qué son, ¿no? Pero cualquiera que te lo robe, lo sube y dice, investiga y se lo lleva, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, sí, es como un poco complicada esa situación y sinceramente yo creo que sí tiene que ver mucho con esa parte de la cultura. La cultura mexicana es un poco, bueno, suele olvidarse de sí mismo, ¿no? Para no decirlo de otra forma. Sí, generalmente aquí ya recibimos al paciente cuando ya no aguanta el dolor, ¿no? Que ya pasó
X cantidad de suplicio y hasta que en serio ya no lo tolera es cuando te dice, oye, chécame, revísame, ¿no? Eh, Hasta cierto punto también tenemos que ser comprensibles con el paciente. Yo eh, siempre le digo a la gente con la que trabajo, ¿no? Sé tolerable, sé tolerable. Aquí el paciente no viene en su mejor momento, hay que entender eso. Aquí el paciente viene contigo con dolor, con malestar. No esperes un por favor, no esperes un gracias. El paciente no llega contigo en su mejor momento y de repente hay que ser empáticos con eso, ¿no? Aquí hay pacientes que de repente hasta una mentada de madre te llevas y vale, yo no me lo tomo personal, ¿me entiendes? Al final sé que no es su mejor momento, sé que viene con dolor, sé que la está pasando mal, ¿no? Yo aún así intento dar lo mejor de mí para que el servicio sea bueno y para que ese paciente se vaya bien. Quizás en ese momento no te da las gracias, ¿me entiendes? Pero siguiente sesión o en otra ocasión te lo encuentras las personas tienden a ser agradecidas, ¿no? Cuando les puedes ayudar a controlar ese malestar. Pero sí, justamente, desafortunadamente la población eh, no es de prevención. Volvemos a lo mismo, no es de prevención. Es hasta que ya tengo el problema encima que lo quiero atender, que lo quiero curar y no podemos andar así por la vida. En ese sentido, la fisioterapia y el entrenamiento deportivo, creo que ambas juegan un papel importante en el área de la prevención. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuántas personas al día van a llegar a tu consultorio y van a decir, oye, vi allá afuera que haces terapia física y rehabilitación? Vine a ver qué puedes hacer por mí, a ver qué me encuentras. No me duele nada, pero vengo a una inspección. Pues eso no pasa, ¿me entiendes? O sea, realmente la gente no visualiza el hecho de que no es necesario esperar a que te duela algo para visitar a un terapeuta físico, ¿no? Pues incluso pasa en la medicina general, ¿no? ¿Cuántas Claro. veces vas al doctor y eso, pues yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Vas al doctor cuando no te duele nada y cuando vas al doctor para que te hagan estudios, ¿no? Oye, vengo a hacerme un estudio, Sí, una química, una biometría, algo así. cualquier, ¿no? Oye, tengo un pequeño dolor que necesito una placa, ¿no? Quizá habrá algo con lo que se pueda reparar antes de tiempo, claro, una prevención, una suplementación, que eso es importante, o igual si hay un desgarro de algún tipo de tendón, ligamentos cruzados, etc., que a lo mejor podría haber alguna prevención y que no lo hacemos, ¿no? O cualquier tipo de dolorcito que tengamos, algún dolor de cabeza, sería importante que fuéramos al médico. Sí, esa es la otra cuestión cultural, la automedicación. No, México es un país que se divierte con las drogas a más no poder. No, la venta libre de medicamentos es genial, es fantástica aquí en México y realmente es que yo creo que todos hemos pasado por la automedicación en algún momento, desde una aspirina, un paracetamol, hasta algo ya un poquito más fuerte, ¿no? Un tramadol o algo por el estilo. Todos somos especialistas en la automedicación aquí en el país, ¿no? Antes de visitar a nuestro profesional, preferimos tomarnos una pastilla. Tómate una aspirina, ¿no? Sí, claro. Eso también, justo como dices, es una cuestión cultural y es un arraigo social, ¿no? Yo en mi casa lo recuerdo perfectamente. Bendita mi madre que toda la vida ha sido fanática de automedicarse y de estar sufriendo, ¿no? Antes de ir al profesional de la salud. Mi madre tuvo cáncer y lo vivió ella sola, ¿me entiendes? En ningún momento llegó y nos dijo, hijo, estoy pasando por esto. Ya hasta que había pasado quimio y radio y que había salido libre, fue que nos enteramos. Y todo el tiempo fue llevar su tratamiento a solas y todo el tiempo fue llevar su medicación a solas y automedicarse aparte para el dolor, ¿no? Entonces, pues vemos mucho eso, la cultura del mexicano es de soportar, de aguantar, por factores sociales, por factores económicos, porque sabes que si vas al doctor ya no te alcanzó para pagar la renta, para darle de comer a tus hijos, ¿no? Eh, y pues de repente tienes que aguantarte, ¿no? Te la bancas y sales adelante con todo lo que te está pasando. Y el sufragio del dolor, pues lo haces automedicándote, ¿no? Como dices, justo es una cuestión sociocultural, pero también es multifactorial, ¿no? Nivel socioeconómico, si no tienes para pagar el tratamiento, pues compras algo que te amortigue el dolor, ¿no? Bueno, oye, a ver, y tengo otra pregunta.
Desde la parte de la fisioterapia, ¿cómo abarcas los temas psicológicos? Bien, te voy a ser honesto. Realmente yo no manejo tanto los aspectos psicológicos con los pacientes. Generalmente pido interconsultas. Afortunadamente tengo pues colegas ya, compañeros de mucho tiempo con los cuales trabajo, a los cuales prefiero referir. Sí, dentro de mi historial clínico hay algunas esferas psíquicas, psiquiátricas que se pueden hacer. Eh, Checar si hay factores como tristeza, depresión, insomnio, si hay euforia, cambios de humor. Todo eso lo anoto en mi historial clínico. Hay un apartado muy específico cuando investigamos o evaluamos órgano por órgano, sistema por sistema. Pues claro que a nivel psicológico hacemos algunas preguntas, pero siendo muy honesto, pues yo no tengo la capacitación, ¿no? Entonces, siempre prefiero referir, prefiero manejar la interconsulta con el paciente y siempre tengo dos o tres colegas que están dispuestos para echarme la mano. Tengo, por ejemplo, a Víctor Chávez, que él es psicólogo especializado en adicciones, ¿no? Por ejemplo, y cuando detectamos que hay algo por el estilo, pues inmediatamente se pide la interconsulta. Tengo por ahí otra compañera, Erika, que ella trabaja en las líneas de prevención del suicidio, ¿no? Y que también está muy dispuesta a darte una sesión, a una terapia. Mario, por ejemplo, que es psicólogo del deporte, para cuando se necesita. Entonces, eh, la verdad, yo soy fan de poder pedir la interconsulta, de tener gente a la mano que te pueda apoyar, porque, claro, digo, puedo conocer un poco, ¿no? En la universidad llevé algunas materias, en las dos carreras llevamos algunas materias, pero vamos a ser honestos, no es mi área, no es mi experticia, y prefiero no Sí, meter la es pata. que, ¿sabes cuál es el tema? Que a veces, sí, como terapeutas físicos, técnicos o ya como licenciados, como médicos, desde la parte clínica, es que muchas veces sí nos damos cuenta de que hay Sí, algunas claro. situaciones complicadas, que puede haber adicciones, Sí, que puede haber ciertas situaciones que nos hacen mira, empezar a pensar esa parte, ¿no? aquí yo te cuento una historia que me pasó en algún momento, ¿no? Con una paciente que desarrolló un cierto apego, ¿no? Y vino a terapia, la trajo su esposo, por alguna razón, algo que hice, algo que dije, no lo sé, le desarrollé cierta confianza, pues sí, cierta confianza a la paciente, ¿no? Y desde ese momento decidió que tenía que ser yo quien iba a llevar todas sus sesiones de rehabilitación. Generalmente aquí pues trabajo con algunos otros compañeros. El que está a cargo de la clínica cuando yo no estoy es el licenciado Harold Nieves. Eh, y generalmente yo tiendo mucho a pasar mis pacientes para con él, porque como te decía, yo muchas veces pues me dedico a dar clases, salgo a hacer algunas otras actividades, estoy desarrollando otros proyectos. Entonces, en ocasiones no tengo tanto tiempo para estar en clínica, ¿no? Y entonces tengo a mi fisio de confianza, mi colega, y muchas veces hago la primera consulta, hago la valoración, hago el diagnóstico y le dejo el historial clínico a mi compañero. Bueno, en este caso con esta paciente no se pudo. Ella se negó rotundamente a que pudiera yo hacer el traspaso con mi compañero, ¿no? Y nos dimos cuenta de una situación muy graciosa. Cuando yo hacía la terapia, sea lo que sea, ¿no? Ella se sentía mejor. Ella sentía un alivio impresionante, ¿va? Y las veces que la atendía mi compañero, regresaba con dolor, Con dolor. se quejaba porque la habían atendido mal, que la habían lastimado, que cuando te lo puedo apostar con mi vida, que mi compañero hizo exactamente el mismo tratamiento Claro. que hubiera hecho yo, ¿me entiendes? No tengo nada que decir acerca de su profesionalismo. Entonces, yo estoy seguro de que la atendieron de la mejor forma posible, ¿no? Y meto las manos al fuego por él. Pero la paciente siempre se quejaba. Siempre decía que no, que la habían lastimado, que había salido peor que como había entrado. Siempre regresaba con una serie de patologías distintas. Eh, pues obviamente notas que algo no está, ¿no? Eh, Llegó un momento donde se había hecho todo lo humanamente posible para que su dolor desapareciera,
ya era totalmente funcional, pero ella seguía refiriendo un dolor, ¿no? Ya bajo estudios, bajo pruebas, ya no había yo nada que pudiera hacer. Para mí ya era una paciente sana, ya la tenía que dar de alta, ya no había nada, pero ella seguía refiriendo un dolor, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar con el paciente? ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo me di cuenta que eso ya era un factor de apego, un factor de codependencia. No, yo ya no podía involucrar. Incluso de alguna cuestión amorosa o algo así, no sabemos. No lo sé. Y bueno, en el momento en que yo hago la reexaminación en su última consulta y le digo que pues hay una posibilidad de que el dolor sea psicosomático, de que ya el dolor realmente no sea físico y que la voy a referir a interconsulta con un psicólogo, se curó mágicamente. En ese momento el dolor se le ha desaparecido, se le ha curado y ya no vino a su siguiente consulta, ¿sabes? En ese momento ella agarró y me dijo, oye, Cris, ¿qué crees? Que esta semana me sentí muy bien, mejoró mucho mi molestia, yo creo que te cancelo esto y te veo en 15 días. Es cuando regresó, ya no regresó nunca. En el momento en que yo hice la referencia al dolor psicosomático y a que la iba a referir con un psicólogo, en ese momento su dolor se desapareció. Se eliminó mágicamente, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado si a lo mejor yo me involucro más y si sigo pensando que era posible que tuviera el dolor, la sigo atendiendo, no lo sé, para mí todo su patrón de comportamiento pues ya manifestaba una codependencia hacia mi persona, ¿no? Entonces yo tuve que segregar las consultas, tuve que separarme, trabajar de un aspecto más lejano y en el momento en que se pudo hacer la referencia a una interconsulta en psicología, la paciente se curó, mágica y milagrosamente. Entonces, por eso te digo, yo soy fiel fanático de la interconsulta. No me gusta meterme a temas que no me corresponden. Sí, la verdad es que uno como terapeuta siempre debe tener una línea, un límite, ¿no? Sí, no, la ética. Yo me imagino que si en algunos casos te han ofrecido, te han pedido algo. Fíjate que no. Fuera de las funciones. He tenido suerte, ¿eh? He tenido suerte en ese sentido, fíjate que no. He tenido la suerte de que no me ha pasado. Sí me han contado muchos compañeros que han tenido ese tipo de historias, pero yo te voy a ser muy franco. Aquí la verdad es que siempre hay gente, siempre hay movimiento. Está mi colega, generalmente los dos estamos en el mismo horario. Entonces, difícilmente estoy a solas con un paciente, ¿no? En ese sentido. Y he tenido suerte de que no me ha pasado. No te voy a mentir, supongo que en algún momento esa suerte se va a acabar, pero generalmente trato de ser lo más profesional cuando estoy trabajando. Siempre les pido que vengan acompañados cuando son mujeres, que vengan con el novio, que vengan con la familia, ¿no? Hace poco me pasó justamente con una paciente. Llega al consultorio, empieza a voltear para todos lados. Le dije, caray, creo que no le gustó, ¿no? La vi medio sacada de onda. Se sienta, empezamos a hacer la anamnesis y todo. Y me dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y digo, claro, con toda confianza. Dice, venía con su mamá. Ya, aunque era mayor de edad, ella venía con su mamá, ¿no? Dice, es que yo ya fui a otro oficio, ¿no? Dice, ya fui a revisarme otro oficio. Dice, pero ¿qué crees? No me gustó nada. La verdad nos atendió en su casa, nos sentó en un sillón y a un lado de nosotros tenía una montaña de ropa, ¿no? Y dice, entonces cuando entro aquí, pues me doy cuenta que es un espacio totalmente especializado para lo que haces, ¿no? Entonces creo que desde ese momento de que el paciente entra a tu espacio, entra a tu consultorio y ve que realmente estás enfocado o estás especializado a lo que vas a hacer, creo que el paciente también ofrece un poco más de respeto y no procede a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ve que es un espacio serio, un espacio enfocado que realmente vamos a tratar su problema. Entonces, no he tenido ese evento desagradable de que alguna paciente o algún paciente, ¿no? Te haga insinuaciones o algo de ese estilo. Hasta ahora me he salvado, pero ya te andaré contando después. Sí, yo creo que siempre pasa, incluso, bueno, ya sabes que en el área física pasa, es más común, creo que en el área de fisioterapia suele ser un poquito más serio. Sin embargo, pues igual nunca te vas a salvar de algo. Sí, ¿no? sí, estoy seguro que en algún momento va a pasar. Te salvas de algo. Sin embargo, creo que sí es bien importante mantener una línea y no entrar a la parte de la amistad, porque
hay veces que cuando entras a esa parte de la amistad empieza a haber otro tipo de apegos, ¿no? Sí, justamente ahí acabas de dar un punto básico. No se hagan amigos de sus pacientes. No se hagan amigos de sus pacientes. El paciente viene contigo porque espera un profesional de la salud, alguien que le resuelva, alguien que no te vas a sentar a echar una chela con tu paciente, no vas a cotorrear con tu paciente, no vas a ir a fiestas con tu paciente. Y hay pacientes que se lo toman a mal, hay pacientes que se lo toman a mal, pero la realidad es que eh, tienes que entender también tu papel en la vida del paciente, ¿no? Si es importante marcar una línea, respetar lo que estás haciendo, lo que puedes hacer y lo que no. Y definitivamente, por lo menos de manera personal, yo intento no ser amigo de mis pacientes. Intento no ser el típico personaje bonachón de, hoy buenos días, oye, ¿cómo amaneciste? ¿Te gustó la terapia? ¿Cómo te sientes? Te soy honesto, no tiendo a mandarle ni siquiera mensaje a mis pacientes para ver cómo amanecieron. No. ¿Consideras que debe ser empático? Sí, empático, sí, pero una cosa es la empatía, ¿no? Como te decía, yo sé que el paciente viene en su peor momento, viene con dolor tremendo. Yo soy empático al entender y no esperar un gracias, un por favor. Soy empático a que si me mienta la madre no me lo tomo personal. Soy empático. Pero de ahí a un buenos días, como amaneciste, perdón, ya creo que eso cruza un poco la línea, ¿me entiendes? Soy empático cuando están aquí conmigo, manejo al paciente, me dirijo con respeto y hago lo mejor para que respondan lo antes posible a la terapia, ¿no? Es quizás lo que me corresponde, pero ya de ahí a invitar a salir a una paciente o a preguntarle, oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás evolucionando? La verdad es que no, prefiero que sea el paciente el que se tome la libertad de decirme, oye, Fisio, buenos días, fíjate que amanecí mejor, ¿no? Muchas gracias. Se agradece, ¿no? Es bonito que reconozcan tu trabajo y es mejor cuando nace del paciente hacia tu persona, que no tengas que estar buscando ese reconocimiento, ¿no? Para mí eso ya sale un poco de la línea que podemos cruzar. Personal, es personal, ¿eh? No creas que me baso en algo para decirlo. Simplemente creo que ya no nos corresponde invadir tanto al paciente. Okay. ¿Y qué consideras o qué piensas tú sobre la biocodificación? No, la verdad es que no me van esos temas. No comparto con esto. Para mí son cosas místicas, mágicas que le cuestan la vida al ojo humano. Claro. Personalmente no comparto ni con acupuntura, ni con medicina tradicional china, no comparto con biodecodificación, no comparto con muchas de estas cosas, ¿no? Eh, Vaya, hasta el mismo sono es que me da comezón escuchar cuando llega un paciente y me dice es que me inyectaron ozono, ¿no? No comparto, yo no me gustan mucho estos temas, pero los respeto, porque sí me han llegado este tipo de pacientes, pero personalmente ¿Tú consideras que podrían ayudar de cierta forma en la parte, en una cuestión como placebo? sí, a nivel del placebo, ¿no? Por ahí estaba este libro, ¿te acuerdas? El placebo eres tú, creo que se llama, ¿no? Justamente creo que a nivel de placebo pues, está fantástico. Y mira, cuando de repente me llega un paciente aquí y me dice, no, es que estaba yendo con el acupunturista y me sirvió fantástico y me quitó el dolor, 10 de 10. Si te funcionó, está perfecto, para mí es válido, ¿no? Ya de que realmente haya sido eso lo que interactuó con el dolor es distinto, ¿no? Pero si el paciente lo ha probado y le ha funcionado, yo lo dejo ahí, en un nicho de una cuestión vivencial, ¿no? De decir, yo lo probé y me funcionó, adelante, es muy respetable. Y ya si lo vemos en un aspecto un poquito más científico, más de estudio clínico, más de evaluación, más de control, pues la realidad es que no hay un solo estudio que demuestre que tenga un efecto más allá del placebo, ¿no? Y bueno, si le está funcionando al paciente, yo lo respeto, ¿no? La verdad es que no me meto. Si me preguntas muy personalmente, se me hace una tontería, ¿no? Muy personalmente. Pero intento respetar, ¿no? Dentro de la ideología y de la creencia del paciente, yo no me meto. Si a él está funcionando en algún sentido, es muy respetable, muy respetable. Okay. ¿Qué actividad física recomendarías tú
como fisioterapeuta? Te voy a contestar como todo buen personal de la salud. Depende, ¿no? La prescripción del ejercicio físico es una cuestión maravillosa, ¿no? Para mí es mi área de especialidad donde yo digo, ahí tenemos solución para todo. La cuestión es identificar justamente para qué y para quién, ¿no? Es como los 5 correctos de la enfermería, ¿no? Tienes que checar que el medicamento correcto para el paciente correcto. Bueno, pues con la prescripción del ejercicio pasa un poco lo mismo, ¿no? El ejercicio correcto para el paciente correcto. Me gustaría decir que hay un ejercicio específico que es místico, mágico y maravilloso y que va a ayudar para todos en general, pero la realidad es que no. Todo el deporte, todo el ejercicio debe de ser personalizado a las necesidades del paciente y eso es importante que lo entendamos. Y aún así, fíjate que si me tuviera que jugar el pellejo y recomendar abiertamente algo para la población en general, definitivamente tendría que ser el trabajo de musculación, las pesas. Definitivamente es lo primero que yo recomendaría. Tenemos que entender como población, ¿no? Que el músculo no es algo tonto, que el músculo no es algo de vanidad, que no nomás es para vernos bien, ¿no? El músculo no es para quitarnos la playera y a impresionar al alrededor. Vamos a entender que el músculo tiene una serie de funciones a nivel corporal impresionantes. Vaya, el mayor regulador hormonal que tenemos en el cuerpo es la masa muscular, ¿no? Para pacientes que tienen problemas a nivel hormonal, T3, T4, TSH, pacientes que tienen problemas de diabetes, ¿no? Procesos metabólicos, claro. La masa muscular va a jugar un papel sumamente importante, ¿no? Entonces, si yo me tuviera que jugar el pellejo por alguna actividad deportiva, yo les diría, salgan y construyan músculo, váyanse al gimnasio, ¿no? Eso es por donde yo iniciaría. Ya quizás habrá pacientes que tengamos que ser un poquito más específicos, ¿no? A lo mejor pacientes con hipertensión, bueno, pues podríamos trabajar con algún protocolo de ejercicio isométrico dinámico, ¿no? Que ha demostrado bastante eficiencia para la recuperación del paciente con hipertensión, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, realmente la prescripción del ejercicio tiene que ser algo totalmente personalizado. No podemos englobar a toda la población en un deporte, ¿no? Me molesta mucho cuando el médico da las típicas indicaciones de sal a caminar 30 minutos o de vete a nadar, ¿no? Realmente para mí eso me parece nefasto por parte del médico y me parece aparte una irresponsabilidad, porque a veces ni siquiera entendemos los factores metabólicos que vamos a alterar al salir a caminar 30 minutos en un paciente que tiene obesidad, ¿no? Entonces, tómenselo en serio, el ejercicio se tiene que prescribir. ¿Tú consideras que entonces un médico alópata debería capacitarse en el área física? Sí, por lo menos para la prescripción del ejercicio. Sí, de hecho cualquier tipo de médico o alópata o homeópata, ¿no? La prescripción del ejercicio es algo que nos tenemos que capacitar sí o sí como personales de la salud. Volvemos un poco a la frase que mencionabas, ¿no? Vamos a ser honestos, no hay una sola patología que no mejore con la actividad física. No hay una sola patología que no tenga una mejor respuesta. Hoy por hoy vemos que si 2 personas de la misma edad, de la misma etnia, del mismo género, se enferman de la misma patología, se va a curar primero el que tenga más masa muscular. ¿Sí? Tenemos que entender que la salud física va a jugar un papel importante a la hora de hablar de la recuperación de los pacientes. Entonces, sí considero que cualquier área clínica debería de estudiar parte de fisiología del ejercicio, parte de ciencias del deporte, entender que la prescripción del ejercicio no es sal a caminar 30 minutos, ¿no? Eso es lo único que le va a beneficiar es a tu perro. Para él se lo va a pasar muy agradable en el parque 30 minutos contigo. Sí, pero sí, a lo mejor de forma recreativa, incluso podría funcionar para mantener niveles de oxigenación elevados, ¿no? Pero sí considerar que esa parte de la prescripción del ejercicio es importantísima, claro, porque incluso volvemos a lo mismo, estamos hablando de vidas, ¿no? Y si es una persona que tiene algo de rodillas, que tiene un sobrepeso, una obesidad y tú la mandas a caminar. Deja tú de los factores físicos, como puede ser varo, valgo, ¿no? Problemas de artrosis de cadera, lo que tú quieras, déjate.
simplemente entender el entorno metabólico por el cual está pasando el paciente, ¿no? Vamos a tomar el caso que acabas de decir, un paciente con obesidad, ¿no? Vamos a pensar una obesidad tipo 2, ¿qué te gusta? ¿No? Mándalo a caminar 30 minutos. ¿Qué fibras musculares va a utilizar? Fibras rápidas. ¿Qué son? Glucolíticas. La glucólisis, ¿qué va a producir? Más estrés, ¿no? Muy probablemente este paciente con obesidad ya tenga el cortisol por las nubes. Y tú te vas a estimular las fibras rápidas, glucolíticas, ¿no? ¿Y qué vas a generar en ese paciente? Más estrés. ¿Qué es lo que va a perder primero, realmente? Hablando de toda esa cantidad de cortisol que tiene. Para ti que entiendes de entornos metabólicos, ¿qué va a perder realmente primero? ¿Va a bajar de peso, va a perder tejido adiposo o va a perder masa muscular? O sea, lo único que estamos haciendo es promover la sarcopenia con el paciente. Si seguimos promoviendo, sal a caminar 30 minutos, cuando el entorno metabólico no es el óptimo para que el paciente tenga una actividad de activación de ese tipo de fibras, para iniciar un proceso glucolítico, lo único que vamos a promover es una sarcopenia. Realmente ese médico que te está diciendo sal y camina 30 minutos, más que favorecer a tu salud, te está matando. Está siendo más parte del problema que parte de la solución. Va a haber más sarcobesidad, vas a aumentar más tejido adiposo, va a contribuir más al desorden hormonal. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo de la masa muscular, ¿no? Decir, sal a caminar 30 minutos es que no te va a ser beneficioso en ningún sentido, ¿no? Entonces sí, personalmente considero que el personal de la salud sí o sí está obligado, ¿no? a capacitarse también en ciencias de la actividad física, en fisiología del ejercicio, ¿no? El cuerpo se hizo para moverse, tenemos que prescribir el movimiento correcto, ¿no? Ok. Háblanos un poquito sobre las patologías más comunes, lo que más atiendes. Fíjate que es bien curioso, parece que va por temporadas, ¿no? Hay veces que te llegan 15 lesiones de rodillas, hay veces que te llegan 20 lesiones de hombro, ¿no? Es bien curioso. Pero estandarizándolo o haciendo ahí como una pequeña gráfica, yo te puedo decir que el 30% de mi consulta es hombro. Aproximadamente el otro 30-40 espalda baja y el resto es rodilla, ¿no? Rodilla, y quizás siendo rodilla lo que más llegamos a atender las patologías de rodilla, ¿no? X cantidad de patologías de rodilla, desde meniscopatías, tendinopatías, vaya, de todo, ¿no? Como he trabajado ya mucho tiempo con deportistas, también muchos me recomiendan, me conocen, llega aquí mucho paciente que tiene deformidades óseas adaptativas, ¿no? Muchos pacientes con cirugías posoperatorios, pero sí me atrevo a decirte que es de lo que más atiendo, rodillas, definitivamente. Ok. Hay temas bien importantes ahorita, hablando mucho sobre proteosis o hernias en la espalda. Platícanos un poquito de eso. Pues mira, creo que hay una cuestión también muy mal llevada, mal entendida en cuestión de las hernias. Se asusta mucho la gente cuando le dices es que tienes una hernia, tienes una lesión, ¿no? La gente inmediatamente agarra y dice, es cirugía, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ¿no? Y realmente no, hoy sabemos que alrededor del 65-70% de las hernias ni siquiera tienen que llegar a ser cirugía, ¿no? Hay un buen aspecto de recuperación, de rehabilitación con fisioterapia. La gente debería de tener menos miedo al movimiento y entender que parte de la terapia, parte de la recuperación es el movimiento, ¿no? Generalmente cuando llegan con el médico, lo primero que les dicen, bueno, tienes una hernia de disco, no cargues peso, no te agaches, no te muevas, no, pero nunca les dicen qué es lo que sí puede hacer, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a la gente respecto a las hernias de disco, primero, háganse el estudio correspondiente. En una radiografía poco vamos a ver referente a una hernia de disco, ¿no? No vamos a ver si solo es una protrusión o si es algo más complicado. Háganse el estudio correcto y
Realmente, si les interesa atenderse la hernia de disco, acudan a un médico del deporte o a un fisioterapeuta antes de escuchar lo que tiene que decirle el ortopedista. No porque el ortopedista no sepa. Desafortunadamente me ha tocado muchos ortopedistas que son catastróficos y que lo primero que te dicen, ya no hagas nada, ¿no? Y la realidad es que parte de la rehabilitación viene a través del ejercicio, ¿no? Entonces, yo invitaría a los pacientes a que antes de tomar una decisión de este tamaño de ya no moverse, escuchen otras voces, escuchen otras ramas, otros profesionales, probablemente tengan algo más que ofrecerte antes de invalidarte, antes de dejarte tirado en el sillón y decirte ya no te muevas. Sí, claro, porque creo que la movilidad del movimiento pues, te va a mantener, ¿no? Te va a mantener. Claro. Y algo que a veces la gente no entiende o que no entendemos es que cuando hay una lesión, lo peor que puede pasar es dejarte de mover. Sí, el paciente tiende a generar algo que denominamos como kinesiofobia y hasta cierto punto es lógico, ¿no? Típico paciente que va trotando, va caminando, se tuerce el pie, se esguinza. ¿Y cuál es la lógica que utilizan? Si esto me pasó en movimiento, ya no me puedo mover porque me voy a lastimar más, ¿no? No relacionan que la solución del problema viene a través del movimiento. Partimos por el hecho de la inmovilidad y esa estúpida tradición que tenemos de ponerle hielo a una lesión aguda. Dejen de ponerse hielo, eso no te va a ayudar en nada. Entonces, Sí, antiguamente se decía que las lesiones agudas llevaban hielo y después las 48 horas ya metías calor, ¿no? no, fíjate, es tonto y eso no sé cómo es que de repente pasa por alto y nadie lo ve, ¿no? ¿Qué pasa en el tejido cuando te lesionas, cuando tenemos un esguince? Va a haber sangre, la sangre se va a espesar, eso es normal, ¿vale? Una coagulación. Si tú le pones hielo a una sangre ya de por sí espesa, lenta, vas a detener más el flujo sanguíneo. ¿Por qué es ilógico? ¿Por qué es tonto hacer eso? Tú lo que necesitas es que llegue suficiente sangre a la zona. ¿Quién transporta los glóbulos blancos? Los glóbulos rojos. ¿Quién va a empezar la fagocitosis? ¿Quién va a empezar todo el proceso? Migración, transmigración, pavimentación, necesitamos glóbulos blancos. Y si nosotros detenemos ese proceso de la llegada de sangre a la zona de lesión, lo único que vamos a hacer es que la lesión te dure 2 o 3 semanas más de lo que estaba destinada a sufrirse, ¿no? Entonces dejen de poner hielo a diestra y siniestramente cuando te esguinzas, no es necesario. ¿Consideras que cuando es un esguince primero o segundo grado, desde ese momento debería iniciar con la rehabilitación o tener un tiempo de reposo? No, desde ese momento, cuando es un esguince de primer grado, realmente ni siquiera ponerle una venda, es empezar a trabajar la estabilidad, empezar a trabajar el fortalecimiento articular, no vamos a tener problema. Cuando es un esguince de segundo grado, bueno, ya lo pensarías un poco, ¿no? Si a lo mejor puedes mandar 1 o 2 días de descanso, quizás con un vendaje rígido para darle estabilidad a la articulación y posteriormente empezar a trabajar. Realmente yo veo innecesario, ¿no? Que la persona pare sus actividades con un esguince de primero o segundo grado o que se le tenga que poner una bota. Ya si es un esguince de tercer grado, bueno, puede ser, ya hablamos de algo un poquito más fuerte, a lo mejor ahí sí procedería con un vendaje funcional unos 5 días, entre 3 a 5 días y posteriormente ya iniciaríamos con movimiento, ¿no? Dependiendo del estadio del paciente. Pero realmente cuando hablamos de una lesión de primero o segundo grado, personalmente yo las entiendo desde el movimiento. Trabajo de inestabilidad, trabajo en bozo, fortalecimiento articular. También te voy a confesar algo, yo soy muy enemigo de las liguitas, de la típica rehabilitación donde le pones la liguita en el pie y que haga dorsiflexión, plantiflexión. Perdón, para mí eso es perder el tiempo. Para mí eso no me agrada como método de rehabilitación, ¿no? Entonces trato de ser un poco más dinámico, con movimientos más funcionales a la actividad que realice la persona que venga a mi consulta, desde el ama de casa hasta el deportista de CrossFit o de cualquier otra área, ¿no? Trato de que la rehabilitación sea lo más adaptada a sus capacidades físicas y a sus necesidades de la vida diaria, ¿no? Tenemos que ser listos al momento de prescribir el ejercicio y entender el método de cómo vas a llevar la rehabilitación con esa persona. Bueno, pues mira, hay un último tema que podemos tocar es la parte justamente del vendaje funcional. Es un tema que sigue generando mitos o sigue generando dudas, ¿no? Polémica. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, yo
no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Simplemente para mí no sé si sea tan bueno o no mantener un vendaje funcional. Pero a ver, platícanos tú desde la perspectiva de la fisioterapia. Vamos a marcar primero, ¿no? ¿Qué entiendes o qué vemos por un vendaje funcional? ¿No? Que desde tu punto de vista, para ti, ¿qué es un vendaje funcional? Desde donde tú estás parado. Ok, bueno, el vendaje funcional solamente va a suplir las funciones de la parte... No hablando precisamente de qué es lo que va a hacer por ti, sino qué material o con qué venda harías un vendaje funcional. Con kinesio. Desde ahí partimos, vale. No, el vendaje como tal lo vamos a encontrar en diferentes ramas, diferentes ramificaciones. Técnicamente, incluso un vendaje con una venda de algodón puede ser un vendaje funcional, ¿no? Entonces tenemos que partir. Personalmente, si tú me preguntas, de toda la gama de vendajes que puedes aplicar, ¿cuáles no te van a servir ni un carajo? La cinta kinesiológica. Para mí, personalmente. No tiene evidencia de nada. Te va a servir para infinidad de otras cosas que no son de uso deportivo. Hasta si quieres, no sé, parchar un calcetín, está fantástica. Pero realmente para trabajar con una lesión, para trabajar con un deportista, para generar algún tipo de adaptación o cualquiera de estas cosas, ideas que te venden, que yo sé que de repente salen infinidad de cursos de cinta kinesiológica, no los tomen, es una pérdida de tiempo, es un robo total. Porque incluso te venden algunas cintas que tienen aleación de plata, hilos de oro y además, ¿sabes qué? Te las venden carísimas. No. Realmente yo no perdería mi tiempo haciendo un curso de kinesiotape o cosas de este estilo, ¿no? Realmente no hay suficiente evidencia para defenderlo, ¿no? ¿Dónde te puede funcionar? A la gente le gusta el sentido de pertenencia. Hay muchos pacientes que llegan, las piden, ¿no? Y bueno, pues se las aplicas. ¿Por qué? Porque les gusta salir a la calle con una playera sin mangas y su vendaje funcional en el hombro. Es el mismo efecto placebo, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Es como esa parte de pertenencia de, mira, yo hago deporte y yo me lesioné haciendo deporte y yo tengo a mi fisio, ¿no? Es como esa parte del estatus de decir, yo pude, yo me atendí porque yo hago. Pero realmente, más de taparle el ego al paciente es que no va a hacer nada por él, ¿no? No tenemos ni un estudio realmente fiable que diga se recuperó o la mejoría avanzó tremendo porque la cinta hizo maravillas, ¿no? De ahí en fuera, ¿qué otro tipo de vendajes nos podemos encontrar? Tenemos un vendaje rígido con cinta tape, el cual tampoco, vamos a ser honestos, tampoco es la octava maravilla, pero lo ocupo un poco más. Yo en mi día a día, en mi clínica, lo ocupo un poco más, le veo un poco más de función en la restricción del movimiento, ¿no? En las limitaciones de la función articular. Para mí es un poco más práctico. Sí, en 2-3 días va a perder su función, que se tiene que estar cambiando, pero si hablamos honestamente de función, para mí me es mejor un vendaje rígido o un vendaje semirrígido que un vendaje kinesiotape. Y de ahí quizás el último vendaje que más trabaje sería el vendaje compresivo, ¿no? El vendaje con Coban, para pacientes que presentan algún edema o que tienen problemas de linfedema, todo esto, bueno, pues es el vendaje que quizás más utilizamos, ¿no? Para mí son los 3 vendajes típicos que nos vamos a encontrar día a día en consulta, y créeme que el que menos ocupo es la cinta kinesiotape. Claro que hay pacientes que llegan y te la piden y que no se van felices hasta que no les pones una cinta, ¿no? Pero siendo muy honesto, no me es imprescindible. Es que justamente es lo que platicábamos al inicio, antes de que iniciáramos a grabar, ¿no? ¿Qué es funcional como parte de la fisioterapia que sabemos que a lo mejor no es real o que sabemos que no tiene ningún sustento científico, pero al final de cuentas sigue vendiendo? Creo que ese es un tema, no sé si sea bueno, sea ético o no sea ético, o es engañar al paciente, pero al final de cuentas lo que hablábamos es, tengo que comer, ¿no? Sí. Y si el paciente lo quiere, lo desea. Mira, yo tengo unas ventosas que te lo prometo que son eléctricas, las cargas, te las pones y sin problema. Y te quitas de problemas. Bueno, yo te voy a ser sincero, a mí en algunos dolores sí me ha funcionado. O sea, yo sí me las he puesto como una cuestión de emergencia, de no puedo ahorita, necesito hacer movilidad, me las pongo. Y la verdad es que en cierta forma sí me ha ayudado. Yo sé que a lo mejor es un efecto placebo, a lo mejor sí ataca directamente la fase muscular, no lo sabemos porque no hay un sustento científico. Sin embargo, si hablamos de pacientes y eso es lo que realmente te está vendiendo,
Sí, yo te entiendo en ese punto, pero mira, yo te voy a ser bien franco desde mi punto de vista. Yo aquí he perdido pacientes por negarme a usar técnicas que éticamente yo sé que no funcionan. Claro. Una de ellas las ventosas, ¿no? Otra cosa que yo no hago es dar masaje, perdón, yo no puedo con eso, ¿no? Porque el masaje pues, no va a aliviar a nadie, vamos a entenderlo. Y es muy respetable el área de masajes. No digo que no se deba de hacer, no digo que no sea buena. Respeto mucho a la gente de masoterapia porque realmente son unas jodas lo que se llevan en las manos, ¿no? Sí. Pero yo no hago masajes y a mí me ha tocado aquí perder pacientes por ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a entender una cuestión. Está en nuestras manos poder cambiar el papel del entrenador, el papel del fisioterapeuta, ¿no? Desde nuestro trabajo diario. Si nosotros seguimos perpetuando el uso de ventosas, perpetuando el uso de masaje, el uso de ultrasonido, pues no culpes después que el paciente le hables de fisioterapia y te diga, das masajes, ¿no? Y entonces te caiga un balde de agua fría porque pasaste 4 o 5 años estudiando una carrera para que de repente de masajista o de huesero no te bajen. Cuando, ¿qué es lo que haces en tu consulta? Porque, como dices, tienes que comer. Llega el paciente y le pones sus toquecitos y le das masaje y le pones una compresa caliente y 10 sesiones de eso. Pues claro que te van a decir masajista, ¿no? Entonces, sí yo entiendo y te lo vuelvo a repetir, yo he perdido pacientes, pero prefiero quedarme sin esa consulta a que sigan relacionando la terapia física con el masaje, ¿no? Ya llegó el momento de cambiar ese chip y es importante que entienda la población que la terapia física tiene más que ver con el movimiento, con la prescripción del ejercicio, que realmente con dar masaje. Entonces, claro. yo sí es una cuestión personal que te digo, prefiero perder al paciente ese día que ponerle ventosas, que darle masaje, ¿no? Y no porque la terapia manual sea mala, pero imagínate, digo, desde mi punto de vista, cuando estás en la carrera llevas las mismas materias prácticamente en medicina, ¿no? Llevamos embriología, llevamos, X cantidad de materias, ¿no? Inmunología, semiología. Entonces, perdiste tantos años de tu vida para salir de tu carrera y dedicarte a dar masajes. Con todo el respeto, mejor tómate un curso de masaje y no inviertas lo que invertiste en una carrera, ¿no? Entonces creo que mientras el mismo fisioterapeuta siga perpetuando el uso de esas técnicas, estamos jodidos. Y entonces aquí tienes dos opciones, o eres parte de la solución o eres parte del problema, ¿no? Y yo personalmente intento ser parte de la solución, parte de que la gente empiece a entender que la terapia física tiene más que ver con la prescripción del ejercicio que realmente con masajes o incluso con aparatología, ¿no? Yo, si puedes voltear ahí, están mis equipos, el electro, el ultrasonido es que está lleno de polvo, lo vas a levantar y te vas a ensuciar la mano, no lo ocupo para absolutamente nada. De repente cuando damos alguna capacitación, algún taller, pues claro, enseñamos la dosificación, enseñamos la utilización, pero ya es meramente una cuestión educativa, más allá de que realmente le vaya a funcionar para sí, realmente no se ocupa, ya no. El ultrasonido es, ya nada más hay veces que hay gente que sí lo pide, ¿no? Sí, cuando de repente te llega algún paciente con una orden médica, ya te llega la típica orden de 20 sesiones o 10 sesiones donde vas a poner esto y listo, ¿no? Digo, pues si me dejan ese tipo de pacientes, pues adelante, ¿no? Ahí está el ultrasonido, se puede utilizar. Apagado, prendido, le va a hacer lo mismo, pero la realidad es que tenemos que cambiar el chip, ¿no? de la población y hacer que nos correlacionen cada vez menos con el masaje, ¿no? Bueno, ya por último, así ya vamos a terminar. ¿Qué consejo tú le darías a nuestra audiencia desde la parte o desde tu perspectiva como fisioterapeuta? ¿En qué les podrías ayudar? ¿Cómo podrías ayudarles? En todo. Tenemos que entender, la fisioterapia, bendita fisioterapia, entra en los 3 niveles de atención, ¿no? Desde que vamos a prevenir hasta que vamos a trabajar con el paciente postquirúrgico o en unidad de cuidados intensivos, ¿no? La fisioterapia tiene mucho que ofrecer a la población en general. Yo les diría, no tengan miedo, no necesitan a que el médico los mande el fisioterapeuta para venir al fisioterapeuta, vengan a atenderse, vengan a conocer lo que podemos hacer por ustedes.
vengan simplemente a una valoración, a una exploración donde podremos nosotros determinar y prevenir algunos factores, ¿no? Y entender que fisioterapia es abierta para todo público, ¿no? Desde fisioterapia pediátrica, fisioterapia neurológica, fisioterapia deportiva, fisioterapia en el embarazo. Vaya, hay todas las especialidades que tú te puedas imaginar en terapia física, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener algo que ofrecerle al paciente, independientemente de la razón por la que llegue con nosotros, ¿no? Yo los invitaría a que conocieran un poco más, que se informaran más acerca de lo que es la terapia física y que se den la oportunidad de conocer tratamientos que no forzosamente tienen que ser medicamentosos para el manejo o el control de las patologías, ¿no? Al final se le da pues una segunda opción al paciente y que muchas veces es muy beneficiosa sin tener que estar condenados al consumo de medicamentos, sin tener que estar inactivos en el sofá, ¿no? Al contrario, siempre creo que es bueno escuchar otras voces, otros puntos de vista, otros panoramas y pues nada, que se quiten el miedo de conocer un poco lo que es la terapia física. Ok. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Vale, chicos, pues a nosotros nos pueden encontrar de lunes a viernes, de 1 a 6 de la tarde, aquí en el Centro Histórico, en la calle de Colombia número 6, primer piso, ¿vale? Estamos entre lo que es Brasil y Argentina. Y bueno, en este momento no tenemos abiertas las redes sociales, estamos renovando un poco, pero ya posteriormente, si es posible, les compartiremos ahí a través de tus redes, si se puede, nuestra página de internet y todo para que nos conozcan. Por mientras, pues cualquier día que gusten, estamos ubicados aquí en Colombia número 6 y pues aquí los esperamos. ¿Algún número de WhatsApp donde se pueden escribir? Claro que sí, es 55 14 59 51 90. Soy el licenciado Christopher Medina y bueno, pues a sus órdenes para todos los que nos escuchan. Con todo gusto, aquí tienen las puertas abiertas. Muchas gracias, amigo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Por aceptar esta invitación, porque podemos platicar y aprender de todos. Claro. Tomando estos temas que son de gran importancia pues para toda la audiencia, no solamente para los entrenadores, instructores, sino para los pacientes. O para pacientes, claro. Es en general para todos, que genera un poquito de conciencia, justamente lo que hablábamos, de tratar de dar un poquito más de lo que sabemos y ayudar a la gente a educarse en estos temas. Claro, es muy importante la educación en estos temas, ¿no? Bueno, amigo, pues nos dio mucho gusto, gracias por invitarnos aquí a tu consultorio para que, bueno, más o menos lo vean. Digo, no pueden ver mucho, pero pues para que vean que es una persona preparada, que sabe. Y bueno, nos vemos la próxima. Estamos en contacto. Bye.